Shiva, maestro, guía espiritual de nuestras vidas. Quiero compartirles hoy acerca de esta porción de la Torá que vamos a estar estudiando. Una doble bendición, aunque yo diría realmente una triple bendición tenemos en el día de hoy. ¿Por qué hablo de una triple bendición? Bueno, primero doble, porque hoy vamos a estudiar dos porciones de la Torá. Una tiene por nombre Tazria y la otra tiene por nombre Mexorá. ¿Ok? Ya esto hace que tengamos una doble bendición. Y la otra razón es que es Rosh Hodesh Iyar. Estamos iniciando un mes espectacular, un mes extraordinario que tiene por nombre Iyar. ¿Ok? Un mes de muchos recursos espirituales y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Para que puedas entender un poquito sobre este mes, y si Hashem lo permite, esta noche o el día de mañana estaré grabando una enseñanza sobre el mes como tal. Pero quiero darte hoy un abreboca de lo que tiene este mes. Este mes es un mes que como tal no tiene ninguna festividad. ¿Okay? No hay festividad. Sin embargo, hay una serie de eventos extraordinarios en este mes que lo hacen único y lo hacen especial y lo hacen con una provisión espiritual. Para que tengas idea, mira, número uno, durante todo este mes estaremos ascendiendo espiritualmente con Sefirah HaOmer, con la cuenta del Omer. Eso ya hace este mes único, extraordinario. Todo el mes estaremos contando y contando los días. Todo el mes, ¿ok? Y esto hace a este mes único porque tenemos la Sefirah HaOmer, la cuenta del Omer durante todo este mes, ¿ok? Número dos, aquí en este mes está Pesach Sheni, que es el segundo Pesach, cuando una persona por alguna razón no pudo celebrar Pesach en su tiempo señalado, entonces hay una provisión espiritual que se conoce como Pesach Sheni, ¿ok? Y que se va a celebrar este mes, ¿ok? Entonces, esto hace de este mes especial. Además de esto, tenemos otros eventos importantes. En este mes de Iyar nació el Estado de Israel. Tenemos Yom Ha'atzmaut, el nacimiento del Estado de Israel, cuando las Naciones Unidas declararon la bendición de que se le otorgó al pueblo judío la tierra de sus antepasados. Eso lo tenemos en este mes de Iyar. Porque entonces hay un montón de bendiciones que, aunque no hay una festividad como tal, este mes está cargado de bendiciones espirituales extraordinarias. Además hay un factor importante de que nuestros sabios han interpretado la palabra de este mes, que se escribe con Aleph, Yud, Yud, Resh, como una abreviación de una frase extraordinaria. ¿Ok? Una frase extraordinaria. ¿Cuál es esa frase? Bueno, la Aleph de Ani, que significa yo soy. ¿Ok? Ani, yo soy. La doble Yud, normalmente con dos Yud, se abrevia el nombre de Hashem. Es la tradición judía de muchas veces hacer referencia a Hashem colocando dos Yud. Esas dos Yud representan el nombre del Kadosh Baruj Hu, del santo bendito sea. Y la res de Rofeija. ¿Ok? Entonces, esta frase, Iyar, se dice nuestro sabio que forman el acróstico de Ani Hashem Rofeja, yo soy el eterno tu sanador. ¿Ok? Entonces imagínate la provisión importante, espiritual, extraordinaria que hay en este mes tan maravilloso conocido como el mes de Iyar. ¿Ok? Tenemos esta enorme bendición de iniciar en este día de Shabbat este mes con toda la riqueza, con toda la bendición, con toda la grandeza espiritual que contiene este mes extraordinario para nuestro pueblo Israel. Así que deseamos que todas estas bendiciones de este mes
estén dispuestas para su vida. Y bueno, como mencioné anteriormente, tenemos dos porciones de la Torá. Una tiene por nombre Tazria y la otra tiene por nombre Mexorá. Okay. Básicamente la expresión Tazria tiene que ver con concebir, con la mujer que concibe, la parturiente, la mujer que va a dar a luz, que concibió un bebé y va a dar a luz un bebé. Okay. Básicamente eso es lo que significa el término Tazria, la que concibe, okay, en referencia a la mujer cuando está embarazada y está a punto de dar a luz, ¿ok? Y se utiliza este término Tazria. Y la otra porción tiene por nombre Mexorá, que es en referencia a la persona que tiene en su piel una enfermedad que se conoce como Saraat, ¿ok? Una enfermedad espiritual. Okay, una enfermedad espiritual que se conoce como Saraat, okay, que hace que una persona que hacía, gracias al Eterno, Baruch Hashem, esa enfermedad hoy en día no existe, gracias al Kadosh Baruj Hu, esa enfermedad hoy en día no existe, pero era un castigo divino que era traído a una persona cuando se cometía ciertos pecados, especialmente estaba muy relacionada con el tema de el lashon hara, la lengua maligna, la lengua perversa, el hablar, el chismorreo, el denigrar a las personas, el utilizar nuestra lengua para mal. Okay, básicamente la persona que hablaba mal de las personas era castigada con esta enfermedad como un decreto celestial sobre la vida de esta persona. Okay. Básicamente la relación de esta enfermedad Saraat con el lashon hara se da con el caso de Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, que cuando Moshe tomó una esposa, una mujer cushita, una mujer africana, ella habló en contra de Moshe, dijo, ¿acaso solamente Hashem habla por Moshe? ¿Acaso también lo habla por nosotros? Entonces ella denigró a Moshe con sus palabras delante de Aarón, causó que Aarón también de alguna manera se afectara con ese lashon hara, y por esa razón, por ella hablar mal de Moshe Rabbeinu, ella fue completamente llena de Saraat, ¿ok? Castigada con Saraat. Moshe intercedió por ella, etcétera, etcétera. Pero básicamente ahí vemos cómo el lashon hara causó que alguien tuviese lepra. De allí que los sabios asocian el tema de esta enfermedad Saraat con el lashon hara. Además de esto, que la expresión que da nombre a esta parashá, que es Mexorá, los sabios también han dicho que esta expresión se puede entender como Moxirá, aquel que saca el mal a través de sus palabras. ¿Okay? Sacó el mal dentro de él a través de sus palabras. De ahí que nuestro Ribi Hakadosh enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona tiene maldad dentro de él, eso es lo que va a hablar. ¿Okay? Cuando hay egoísmo, cuando hay envidia, cuando hay un montón de cosas, eso lo va a expresar con sus palabras. Entonces, Moxirra, el que saca lo malo, el que saca el mal de dentro de sí. Entonces, básicamente, esto nos habla la parashá. ¿Okay? Ahora, los sabios ven con asombro la juxtaposición que tienen estas dos porciones de la Torá con la parashá Shemini que se vio la semana pasada. ¿Ok? Y de esta juxtaposición de la parashá Shemini con estas dos parashá, los sabios han sacado diferentes comentarios importantes. Entre ellos, por ejemplo, que uno de estos comentarios que sacan los sabios es que
recuérdate que se está hablando también de impureza espiritual, ¿ok? De impureza espiritual. En hebreo, la impureza se conoce como tamé, ¿ok? Tamé. Y esa impureza espiritual está presente en estas dos parashá que vamos a estudiar en el día de hoy, pero también está presente con la parashá Shemini. ¿Por qué? Porque la parashá anterior, la parashá Shemini, nos hablaba acerca de los animales impuros y si una persona tocaba un animal impuro, esa persona se contaminaba, el cadáver de un animal impuro. La persona de alguna manera se hacía impuro. ¿Okay? Cuando una persona tenía contacto con el cadáver muerto de un animal, ¿verdad? Esa impureza causaba impureza en la persona, que es una impureza espiritual. También estuvimos hablando de eso un poquito en un video pasado. Está ahí en YouTube, ¿ok? Y lo pueden buscar y escuchar un poquito sobre esto. La yuxtaposición es que la Torá comienza a hablarnos del tema de impureza desde la parashá pasada con la impureza de los animales y sigue con estas dos parashá el tema de la impureza espiritual. ¿Ok? Y eso es de suma importancia que lo tengas en tu mente y en tu corazón. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algo aquí importante. ¿Ok? Los sabios también han conectado estas dos parashá de una manera muy especial. Esta juxtaposición desde la parashá Shemini con estas dos parashá. Y uno de nuestros sabios logró decir que, recuérdate que aquí está hablando de la concepción de los niños, etcétera, etcétera, y dice, aquellos que coman no kosher, ¿ok? Aquellos que coman taref, aquellos que coman impureza, van a tener hijos impuros, ¿ok? Nuestros sabios llegaron a decir eso. De ahí la importancia también del cuidado de la alimentación. ¿Por qué? Porque hay algo que está conectado allí en el tema y mientras más tú puedas elevar tu nivel de kashrut, tu nivel de comer kosher, mucho mejor. ¿Ok? Recuérdate que hay varios niveles de kashrut. Hay un nivel básico, ¿ok? Hay un nivel básico que es el comer los animales que Hashem dijo que comiéramos y dejar de comer los animales que Hashem dijo que no comiéramos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú comes pollo, cuando tú comes vaca, cuando tú comes cordero, ¿verdad? Cuando tú comes los peces que Hashem permitió, estás comiendo kosher, ¿ok? Pero en un nivel básico. Cuando tú dejas de comer cerdo, cuando tú dejas de comer marisco, estás en ese nivel básico, ¿ok? De kashrut, ¿ok? Y eso trae beneficio espiritual para tu alma. Pero tú puedes incrementar la observancia de tu nivel de kosher, ¿ok? Comiendo estos animales puros, pero que tengan certificación kosher, ¿ok? Que tengan certificación kosher. Cuando tú comes de estos animales puros que han sido supervisados por un rabino y este rabino dio su sello, su certificación kosher, ahí estás elevando aún más tu nivel de kashrut, ¿ok? Pero cuando tú guardas kosher en cualquiera de sus niveles, en el básico o en niveles más exigentes, tú estás trayendo bendición a tu vida que va a repercutir a tus hijos. De ahí que los sabios dicen, lo kosher de la semana pasada, la parashá Shemini, en juxtaposición con concebir hijos que están en esta parashá, tiene una relación importante. Aquel que coma kosher tendrá la bendición de tener hijos puros, espiritualmente hablando. ¿Ok? Y eso es uno de los aspectos importantes que nuestros sabios nos hablan de esta parashá. Sin embargo, hay un tema que es el que yo quiero desarrollar con la ayuda del Eterno en el día de hoy, y el que está aquí en el nombre de la parashá de hoy, que tiene por nombre Parashat Tazria, Mexorá y el Mesías. Porque quiero conectarte la parashá Tazria, Mexorá, con el Mesías. ¿Ok? Con el Mesías. Y ese es el tema que quiero tocar. Besra Hashem.
en el día de hoy y esperando que sea de bendición para tu vida. ¿Por qué quiero tocar este tema? ¿Okay? ¿Por qué quiero tocar este tema? Básicamente, estuve estudiando esta parashá y conseguí un comentario de nuestros sabios que fue el que me fue llevando a querer desarrollar este tema en el día de hoy. ¿Okay? Esta parasha está llena de muchos temas importantes, ¿okay? Y permita a Hashem que podamos ir desarrollándolo en otras ocasiones, pero quiero enfatizarme en este tema de Masías y la parasha Tazria y Mexorah. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestros sabios ven desde la época talmúdica, incluso desde la época del Segundo Templo, una conexión con aquellas personas que eran sanadas de esta enfermedad llamada Saraat, ¿okay? Del leproso, del Mexorá. Cuando un leproso era sanado, lo veían como una referencia a los días de Mashiach. ¿Okay? Los días de Mashiach. Era visto como una señal. Es decir, cuando un leproso sea sanado de manera milagrosa, estamos en presencia de que los días de Mashiach se han acercado. ¿Okay? Eso es básicamente lo que los sabios han dicho en la antigüedad. ¿Okay? Porque esta era una enfermedad bastante difícil. ¿Okay? El que una persona completamente leprosa sea completamente sana de esta enfermedad, era algo extraordinario. En la Haftarah, que normalmente se lee con esta parashá, se habla del caso del profeta Elías. Cuando había un general de un ejército, ¿verdad?, que fue enviado para hablar con el profeta Elías para que fuera sanado de esa mexorá, de esa enfermedad. Era inmergirme en este río insignificante, etcétera, etcétera. Sin embargo, sus oficiales y la gente que estaba con él le dijo, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo más difícil, no lo hubiese hecho. Pero reflexionó en sí, fue al río Jordán, se sumergió 7 veces y fue limpio de su enfermedad y fue a donde el profeta Elías y reconoció que Hashem era el único Elohim verdadero. ¿Okay? Básicamente de esto se nos habla esta porción de la Torá, la llamada Tazria y la Parashá Mexorah. ¿Okay? Esta enfermedad y la sanidad de esta enfermedad ha sido vista por los sabios como un indicio a los días de Mashiach. Es decir, cuando veas que los leprosos se sanan, estamos en los días de Mashiach. Y recordando esta enseñanza, lo he dicho, de purificación de esta enfermedad. ¿Ok? Y cuando Yohanan Hamadil le pregunta a través de unos discípulos, los cojos están andando, los leprosos están siendo sanados. Entonces, estamos viendo que Yeshua utilizó de alguna manera esta enfermedad, sanar esta enfermedad como una señal para demostrar que los días de Mashiach se habían acercado. Pero en sí, la conexión que quiero hacer está más referida no a que Mashiach haya sanado, sino a una relación propiamente con Mashiach, donde se da en los con Mashiach y esta enfermedad con un enfermo, con un leproso. Por ejemplo,
de cuál es el nombre de Mashiach. Okay. Uno, que Mashiach era conocido como Mexorá, como el leproso. Que cuando este rabino menciona que el nombre de Mashiach será Mexorá, leproso, lo que hace para lograr conectar esa interpretación que le está dando con Mashiach es Isaías 53 del Eterno. Y entre las cosas que dice el profeta Isaías, se dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, se ve a ese siervo sufriente como un llagoso, como una persona llena de llagas, por lo tanto un sará, lleno de lepra, un mexorá. ¿Ok? Entonces, esto es importante que tú lo tengas en mente. ¿Ok? Mashiach es visto como mexorá en el Talmud. ¿Ok? Y para ver a Mashiach como mexorá, se cita Isaías 53. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? ¿Ok? Y es aquí donde quiero transmitirte algo de suma importancia. ¿Qué es lo relevante de esto? Buscas hoy en día en una Tanaj. ¿Ok? Si tú buscas hoy en día en una Tanaj, en una traducción hebrea de la Tanaj, de las escrituras hebreas, si tú buscas Isaías 53, hoy en día, se ha dado en la traducción de Isaías 53 como que es una referencia no a un Mesías, sino al pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a buscar acá un momento Isaías 53. ¿Ok? Y vas a notar que aquí en Isaías 53, en las traducciones actuales de la Tanaj, se ve al Mesías, al texto de Isaías 53, no como una profecía mesiánica, no como una profecía que tenga que ver con Mashiach, sino que se ve a Isaías 53 como una referencia a Israel. En otras palabras, voy a leer esta traducción. Dice así, esto es una traducción hebrea, judía de la Tanaj, ¿ok? Y tú vas a notar en esta traducción te van a mostrar a el personaje que Isaías 53 está hablando como si fuera Israel y no el Mesías. Dice así, ¿quién ha creído en lo que habíamos oído? El brazo del Eterno sobre quién se reveló. Y dice, subió, y entre paréntesis coloca Israel, como un vástago delante de él, como una raíz en tierra árida, sin forma ni belleza. Es decir, ¿quién es este que subió Israel? Que no tiene ni forma ni belleza. Cuando lo hemos visto sin buen aspecto, podíamos apreciarlo, despreciable y evitado por los hombres, un hombre con dolores, conocido por su enfermedad, y como que ocultamos el rostro de él, fue despreciado y no lo consideramos. Cuando tú lees este texto, entre paréntesis, en las traducciones hebreas actuales de la Tanaj, se coloca Israel, es decir, ¿quién fue el menospreciado? ¿Quién fue el que los hombres desecharon? Y entonces la respuesta que te da estas traducciones actuales del Tanaj es que Israel es ese siervo sufriente. Y que, por lo tanto, Isaías 53 no se refiere a un Mesías, sino que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel que han sido menospreciados en la humanidad, ¿okay? Que ha sido desestimado en la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, cuando tú lees hoy en día Isaías 53, en las versiones de la Tanaj, te dice que ese es Israel, la nación de Israel, el pueblo judío, quien ha sido menospreciado entero. ¿Ok? Pero que Isaías 53 no se refiere a un Mesías. Pero lo interesante, que es lo que estamos hablando acá, lo interesante es que en el Talmud, que estamos hablando del siglo V aproximadamente, Isaías
53 sí se veía como una referencia al Mesías. Por eso es que un rabino de la época talmúdica dice, con respecto al Mesías, él es el leproso de la casa de estudios. ¿Ok? ¿Y por qué lo llamas leproso? ¿Por qué lo llamas Mexorá? Porque está escrito, ciertamente sufrió él por nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, en la opinión de este rabino talmúdico, de la época talmúdica, estamos hablando de prácticamente más de 15 siglos atrás, Isaías 53 era vista como una profecía mesiánica. Isaías 53 no era visto como Israel sufriendo, sino como el Mesías sufriente. ¿Ok? Y básicamente esto es lo que yo quiero que tú tengas en tu mente, de que en el Talmud, Mashiach es visto como un leproso, como un Mexorá. De hecho, y aquí quiero compartirte cosas importantes que quiero que tú tomes y prestes atención, ¿ok? De lo que voy a decir a continuación. De hecho, hay otro relato talmúdico importante que nos habla acerca de un rabino que se conocía como Yehoshua ben Leví. ¿Ok? Este relato talmúdico nos dice que Rabí Yehoshua ben Leví tuvo un encuentro importante con Eliyahu Hanabí, con el profeta Elías. ¿Ok? El rabino Yehoshua ben Leví tuvo un encuentro importante con el profeta Elías. Aparentemente cerca de la tumba de Shimon Bar Yochai, del rabino Shimon Bar Yochai. Y sigue diciendo el Talmud que una de las cosas que en esta entrevista que se dio entre este rabino y Eliyahu Hanabí, este rabino le pregunta a Eliyahu Hanabí cuándo vendrá el Mashiach. Él le preguntó varias cosas y entre esas cosas que él le preguntó cuándo vendrá el Mashiach. Y Eliyahu Hanabí le dijo a este rabino, ve y pregúntaselo a él. Y el rabino le pregunta, ¿y dónde está Mashiach? O sea, ¿cómo voy a preguntárselo? ¿Dónde está él? Y dice este relato talmúdico que Eliyahu Hanabí le dijo, él está sentado en las puertas de Roma. Y Eliyahu Hanabí, este rabino le preguntó a Eliyahu Hanabí, ¿y cómo lo voy a identificar? O sea, él está sentado en las puertas de Roma, ¿y cómo lo vas a identificar? Cuando lo vas a ver leproso, lo vas a ver mexorá, lo vas a ver lleno de lepra. Y si hay varios leprosos, ¿cómo lo voy a identificar a él? ¿Ok? Si voy allá y consigo en las puertas de Roma a leproso y consigo varios, ¿cómo voy a identificar cuál de esos leprosos es Mashiach? Y entonces Eliyahu Hanabí le dice, mira, los demás leprosos se van quitando sus vendas y se las van quitando e inmediatamente, rápidamente se van colocando otras vendas. Pero Mashiach no lo hace así. Mashiach se quita una venda e inmediatamente se coloca otra. Se quita otra venda e inmediatamente se coloca otra. Porque él lo hace así, de esa manera, para ver en qué momento Hashem puede llamarlo. ¿Ok? Para estar listo. No es que si me quité todas las vendas y ahora tengo que colocármelas y en ese momento Hashem lo llama y le dice es el momento de tu revelación. Él no va a poder porque se tiene que colocar. Dice, este leproso lo hace diferente al resto de los leprosos. No se quita todas las vendas y después se coloca vendas nuevas, sino que se va quitando una por una. Una por una, y se quita una y se coloca una nueva. Se quita otra y se coloca una nueva. Así lo va haciendo para estar listo en cualquier momento que Hashem lo llame. Ese es Mashiach. Entonces, dice este relato talmúdico, dice este relato talmúdico que este rabino fue allá a las puertas de Roma y consiguió a varios leprosos y consiguió a un leproso, le consiguió a un leproso haciendo eso, quitándose una venda por una y sustituyéndole inmediatamente. Y le dijo, tú eres el Mashiach. Y le dijo, Anihu, yo soy.
y le preguntó, ¿cuándo será tu venida? Y el leproso le dijo, hoy. ¿Ok? Le dijo, hoy. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que Masías es visto como un leproso, como un Mexorá. ¿Ok? Como un leproso. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Si la lepra es un castigo divino por un pecado que una persona pudiera cometer, ¿por qué Masías va a estar lleno de lepra? ¿Ok? ¿Por qué Masías va a estar lleno de lepra? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ok, está bien, entendemos que otras personas puedan estar castigadas con lepra, pero ¿por qué Masías va a estar castigado con lepra? ¿Ok? Es allí donde está Isaías 53, donde Isaías 53 nos habla del siervo sufriente de Hashem y dice que Hashem colocó sobre él el pecado de todos nosotros. Y por eso es que Masías está leproso. No por el pecado de él, sino por el pecado de todos nosotros. Entonces, los sabios talmúdicos veían a Masías leproso porque veían a Masías con el pecado de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y por lo tanto, los sabios de la época talmúdica veían a Masías como un Mexorá. Mira, él es Mexorá y se ha hecho Mexorá por causa de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la época talmúdica, Isaías 53 se veía como una profecía mesiánica, a diferencia de cómo hoy ven en el pueblo, en nuestro pueblo judío, a Isaías 53 como una referencia a Israel. No, en la época talmúdica se veía a Isaías 53 como una profecía mesiánica, es decir, se está hablando del siervo sufriente de Hashem y ese siervo sufriente es Masías, el leproso, Mexorá. ¿Ok? Y esto es importantísimo. Entonces, que tú puedas entender. Ahora, hay más. Hay más. ¿Ok? Los sabios han visto que la palabra Sará, ¿ok? La palabra Sará, que es la lepra o la enfermedad de la cual nos está hablando la parashá, tanto la parashá Tarría como la parashá Mexorá, estas dos porciones nos está hablando de esta enfermedad. Y los sabios han visto que esta enfermedad se escribe con las siguientes letras: Sadik, Resh, Sadik, Resh, Ain. ¿Ok? ¿Cómo se escribe la palabra Sará? Que es la enfermedad que se hace referencia hoy. Sadik, Resh, Ain. Y los sabios han interpretado de esta expresión, han separado la Sadik de las otras dos letras, Resh, Ain, y han interpretado la palabra Sará, que es la enfermedad, como el Sadik malvado o el Sadik que tiene el mal. Ra. Sadik Ra. El justo que tiene el mal. ¿Ok? Ahora, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo un Sadik puede tener algo malo? Si es un Sadik, si es un hombre justo. ¿Ok? Para los que quizás nos están viendo por primera vez y muchos términos no entienden, voy a explicar. La palabra Sadik en hebreo significa justo. Y es el nombre de una letra hebrea que se llama Sadik. ¿Ok? Es el nombre de una letra. Y ese nombre de esa letra hace alusión a una persona justa, un Sadik. ¿Ok? A una persona justa. Y dentro del judaísmo, un Sadik es una persona altamente espiritual. ¿Ok? Un Sadik no es cualquier persona. Un Sadik
es una persona que ha logrado elevarse espiritualmente y está en un nivel espiritual enorme. ¿Ok? Eso es un sadik. Cuando en el judaísmo se dice, mira, el sadik fulanito de tal, mira, está hablando de que, oye, esa persona es altamente elevada espiritualmente. Es un sadik, no es cualquier persona. ¿Ok? No es cualquier persona. Este hombre es un sadik, es un hombre justo, es una persona que se ha elevado enormemente espiritualmente. Entonces, ¿cómo vamos a ver a un sadik con ra, con mal? ¿Cómo vamos a ver a un sadik con mal? Los sabios entonces dicen, esta es una referencia a Mashiach. Este sadik que tiene ra, que tiene maldad, es Mashiach. Y la maldad no es su maldad, sino la maldad de nosotros, que fue colocada sobre él. Todo esto es para mostrarnos de que Mashiach es visto como un Mexorá, como un leproso, ¿ok? Como alguien que desde el punto de vista del judaísmo se le colocó a él el mal de otros. Entonces, esto es importante que tú lo tengas en mente porque voy a explicártelo de esta manera. Normalmente nos han querido decir, mira, ese tema de que los pecados sobre una persona es un tema cristiano. Eso no es judaísmo. Y muchos te quieren decir, mira, eso es cristianismo, eso no es judaísmo. Pero te estamos mostrando hoy con la Torá y con la Parashat Tazria Mexorá, que nos habla del leproso, que este tema es un tema que tiene aspectos judíos, que es un tema judío, que los sabios antiguos, Hazal, los sabios de bendita memoria, hablaron de esto. Y para los sabios de bendita memoria, estos sabios no vieron este tema como un tema lejos del judaísmo, sino que lo vieron como un tema judío. ¿Ok? Como a un Mashiach lleno de lepra, y la causa de la lepra de Mashiach fue los males de Israel, los pecados de Israel. Y Hashem decidió, por amor a Israel, colocar sobre este Mashiach, que es visto como el siervo sufriente de Hashem, Hashem decidió colocar sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te quiera decir, mira, eso de que Hashem colocó el pecado de la humanidad sobre un hombre para que muriera por nosotros, eso es un tema cristiano, eso no es judaísmo. Dile un momento. O tú no conoces judaísmo, porque si vamos a las fuentes judías, yo te puedo demostrar de que lo que tú estás diciendo es errado. Esto es un concepto propiamente judío. Y la Parashá Tazria Mexorá nos muestra este concepto importante para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto nos hace ver de que Mashiach, desde el punto de vista del judaísmo, también es visto como un siervo sufriente sobre el cual Hashem tomó la decisión de establecer sobre él, colocar sobre él el mal, el Ra de Israel, colocarlo sobre él, para que a través de él pudiera haber expiación y purificación de Israel. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, esto no es un tema cristiano, esto es un tema judío y que tiene fundamento en la Torá y en Hazal, en los sabios de bendita memoria. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, volviendo aquí al punto, básicamente, después
de Maimónides, de Rabbi Moshe Maimón, un gran sabio sefardí, la bendición de la oportunidad hace ya 15 años atrás aproximadamente, de poder ir a la sinagoga de Maimónides, ¿ok? Y en el lugar donde Maimónides hacía sus rezos, ¿ok? Pude entrar en las ruinas de esa sinagoga, y esa sinagoga se encuentra en Córdoba, que se llama la calle El Judío. Vas a ver allí. Maimónides fue el que cambió la concepción, ¿okay? Maimónides fue el que cambió la concepción de Mashiach, ¿ok? De Mashiach. Maimónides fue el que transformó y cambió esa concepción. Es decir, a partir de Maimónides, para acá, Mashiach es visto como un rey invicto. Y es la concepción que el Mesías tiene hoy, el judaísmo tiene hoy acerca del Mesías. Es decir, lo que el judaísmo cree hoy en día acerca del Mesías fue la concepción que Maimónides elaboró. Tengo acá esta obra literaria extraordinaria. ¿Ok? Aquí está Maimónides, de él que estoy hablando. ¿Ok? De hecho, aquí está Maimónides. Y Maimónides, en esta obra que se llama Mishneh Torah, ¿ok? Mishneh Torah, que significa la repetición de la Torah, esta obra extraordinaria de este gran sabio, es aquí donde Maimónides establece que el Mesías no puede morir, ¿ok? El Mesías no puede morir. Y que por lo tanto el Mesías tenemos que verlo como un rey invicto que logrará cumplir su misión sin que la muerte lo interrumpa. Porque para Maimónides, en esta obra, dice que si un hombre hace señales y prodigios, podemos pensar que ese hombre es Mashiach. Pero que si no logra completar su labor, que es traer de vuelta a todo Israel a su tierra, establecer el reino mesiánico, etcétera, etcétera, si no logra cumplir con todo eso, sino que muere en el transcurso de esa labor que está haciendo, ese hombre era un Mashiach fallido. Y por lo tanto, a partir de allí, de lo que Maimónides nos dice en esta obra llamada Mishneh Torah, que te la recomiendo, ¿ok? Toda aquella persona que quiera estudiar básicamente el judaísmo y aprender bastante sobre esto, debe leerse esta obra extraordinaria de Maimónides, ¿ok? Y estudiarse este material importantísimo, ¿ok? De este gran sabio de nuestro pueblo. Entonces, Maimónides es el que enseña que si se levanta un hombre y hace señales, causa que mucha gente se vuelva a la Torá, hace milagros, y uno está viendo que este hombre está haciendo lo que Mashiach tiene que hacer, podemos pensar que este hombre es Mashiach. Pero si este hombre muere, enseña Maimónides, si este hombre muere y no reconstruye el templo, no trae de vuelta a los hijos de Israel a la tierra prometida y no establece la era mesiánica, sino que muere en ese proceso, entonces era un Mashiach fallido. Y desde ahí se ve en el judaísmo que tú no puedes hablar de alguien como Mesías si este alguien no ha establecido la paz, no ha reconstruido el templo y no ha traído de regreso a todos los judíos a la tierra de Israel. Básicamente hoy, la concepción del Mesías, hoy en día, la concepción del Mesías, según Maimónides,
es alguien que reconstruya el templo de Jerusalén, establezca la paz en el mundo y traiga de vuelta a todos los hijos de Israel, de entre todas las tierras, los traiga de vuelta a su tierra. Como nadie ha cumplido eso, ¿verdad? Como nadie ha cumplido eso, porque no hay paz en el mundo, todavía hay hijos de Israel entre las naciones, hay muchos judíos en todos los países, ¿ok? Todavía hay judíos. Y como el templo no se ha reconstruido, entonces la lógica te dice, Mashiach no ha venido. Porque para Maimónides, para que alguien pueda ser declarado Mashiach, tiene que haber hecho todas estas cosas. Pero esa es la concepción del judaísmo actual, establecida por Maimónides. ¿Ok? Por Maimónides. Pero Maimónides es de 800 años atrás. Es decir, estamos hablando de que Maimónides es del siglo XII. ¿Ok? Del siglo XII es Maimónides. Pero antes del siglo XII, especialmente en la época talmúdica, y más allá de la época talmúdica, en la época de Hazal, de los Jajamín Sikronol y Brajá, los sabios de bendita memoria, se creía que Mashiach podía morir. Y de hecho se hablaba del Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, que moría por Israel. ¿Basado en qué? Isaías 53 y en otras interpretaciones de la Torá. En otras palabras, la concepción de un Mesías que muriera, que sufriera, era una concepción mesiánica del pueblo judío antes de Maimónides. Y esa concepción mesiánica la encontramos en el Talmud, la encontramos en la Mishnah y la encontramos en los sabios de bendita memoria de las épocas del Segundo Templo. Pero esa concepción de un Mesías que sufre y muere fue olvidada o fue dejada a un lado a partir de Maimónides para acá. Y por lo tanto, hablar de un Mesías que sufre, que muere, que Hashem colocó sobre él el mal de todos nosotros, a partir de Maimónides para acá es una concepción que ya no se ve como una concepción judía. Pero en la época talmúdica sí se creía eso. ¿Qué es lo que quiero dejarte? Para el judaísmo, y especialmente para el judaísmo antiguo, para el judaísmo de la época del Segundo Templo, para el judaísmo del Talmud, para el judaísmo antiguo, creer en un Mashiach ben Yosef, en un Mesías sufriente, creer en un Mesías al cual Dios lo volvió Mexorá, y lo volvió Mexorá, lo volvió leproso por causa de nosotros, era una concepción judía aceptable y que era enseñada en aquella época. Entonces, Mashiach, ese Mesías del cual nosotros hablamos, del cual nosotros decimos, mira, él sufrió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, por sus llagas fuimos curados nosotros, y nosotros decimos, ese Mesías es Yeshua. Esa concepción era válida y aceptable en la época del judaísmo talmúdico, en la época del judaísmo del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque se creía y se esperaba un Mesías que sufriera. Y a ese Mesías sufriente se le llamó Mashiach ben Yosef. ¿Ok? Mashiach ben Yosef. Y por lo tanto, este ideal mesiánico que tenemos nosotros no es extraño en el judaísmo. Forma parte del judaísmo y forma parte de la riqueza del judaísmo.
Lo único es que el judaísmo abandonó ese ideal por ver que Yeshua estaba muy asociado a ese ideal de Mashiach ben Yosef. Entonces, ¿qué hizo Maimónides y qué hizo el judaísmo? Abandonar el tema del Mashiach ben Yosef para que no se viera a Yeshua como un posible Mesías. ¿Por qué? Porque ciertamente él sufrió, ciertamente murió y sus discípulos lo anunciaron precisamente eso, de que él sufrió y murió por nuestros pecados. Y por lo tanto, para que ese ideal, para que esa idea no tuviese repercusiones y causara algo en el judaísmo decidió abandonar la idea del Mesías sufriente y comenzó a hablar solamente de un Mesías invicto, de un Mesías rey. Y por lo tanto, hoy en día, en el siglo XX, cuando tú le preguntas a un judío qué es el Mesías, te dice el Mesías va a ser un emisario del Eterno que va a traer paz al mundo, va a traer de retorno a los hijos de Israel a su tierra y va a establecer la era mesiánica. Como hoy en día no ha ocurrido eso, entonces el Mesías no ha venido. Pero un momento, los profetas de Israel e incluso los sabios talmúdicos hablaron de un Mesías que iba a sufrir, a un Mesías que iba a morir y un Mesías al cual Dios iba a colocar la maldad de todos nosotros para poder traer expiación a nuestras vidas. Eso lo habló el judaísmo antiguo y nosotros estamos retomando esa voz del judaísmo antiguo y estamos diciendo, tenemos un candidato que cumplió con eso. Alguien que sufrió, al cual no se halló maldad en él, pero que Hashem decidió colocar el pecado de todos nosotros sobre él. Nosotros creemos en un Mesías Mexorá, en un Mesías leproso. Y ese Mesías leproso es Yeshua. ¿Y por qué? Porque Hashem decidió colocar la lepra de nuestros pecados. Hashem decidió establecerlo a él como el Sadik Ra, el justo, al cual Hashem decidió colocar la maldad de nosotros, para poder entonces traer una fuente de expiación, como lo anunciaron nuestros profetas antiguos. Así que esta parashá Mexorá nos da una oportunidad extraordinaria para defender los reclamos mesiánicos de nuestro justo Mashiach, Yeshua, al cual nosotros declaramos y proclamamos como Mashiach y esperamos que retorne, trayendo al mundo esa era de paz, de la cual también nuestros profetas anunciaron. Así que esto es lo que quería compartirte hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta, no olvides colocarlas aquí en los comentarios de este video. Y quiero invitarte también a que te puedas inscribir a nuestra yeshiva estudiando Torah con Rav Dan Ben Abraham. ¿Ok? Que puedas ingresar a la página ravdanbenabraham.com para que puedas profundizar estos temas importantes que hoy estamos trayendo para ti. ¿Ok? Entra a la página ravdanbenabraham.com y a partir de mañana es el gran lanzamiento de estos estudios extraordinarios con nuestro rabino y también mi persona, quien nuestro Rav, la pasa sobre él, me ha dado también la bendición de ser uno de los profesores de esta página importante y allí vas a poder vernos también compartiendo algunos temas de estos estudios extraordinarios, ¿ok? Y si quieres profundizar de estos temas, si quieres lograr tener mayores argumentos para poder defender la fe de nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías, no dejes de estudiar Torah con nosotros y inscríbete en estos cursos maravillosos que van a iniciar a partir de mañana.
Saludo a todas estas personas que hoy nos están acompañando. Algunos han escrito de South Carolina. Muchas bendiciones y saludos a ustedes. Otros nos han escrito desde Colombia. Muchas bendiciones y saludos sobre ustedes. A todos los hermanos que están en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, incluso en España, en Europa, enviamos nuestras bendiciones desde acá. Que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. Y queremos pedirle a Hashem que en este mes de Iyar, Ani Adonai Rofeja, yo soy el Eterno tu sanador, Hashem pueda en este mes quitar esta terrible situación que está dañando a la humanidad con esta pandemia, con esta situación terrible que está viviendo el mundo, y que el Eterno pueda traer sanidad completa sobre todos los enfermos que hay en el mundo, y especial los enfermos de nuestro pueblo Israel. Y que esta situación que estamos viviendo en este momento, en este mes de Iyar, Ani Adonai Rofeja, yo soy el Eterno tu sanador, pueda acabarse en este mes por la misericordia de Hashem y por los méritos de ese Sadik al cual Hashem colocó la maldad de nosotros, y del cual Isaías dijo: por su llaga nosotros fuimos curados, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Que Hashem tome en cuenta a nuestro Sadik, del cual la Parashá habla hoy, para traer sanidad sobre todos nosotros. Shabbat Shalom, y que Hashem te bendiga y te guarde en gran manera. Soy el Shaliach Kale Soto, y que la paz y la bendición sea sobre ti. Baruch Hashem.